Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Sean todos bienvenidos esta tarde de hoy, jueves 20 de mayo, a Diálogos Policromáticos. Hoy nuestro tema central, jóvenes y activismos del siglo XXI. Vamos a tener en este panel tres invitados. Raida Maná es cofundadora y CEO de Social Back. También nos acompañará el profesor Roberto González de la División de Historia y la estudiante de Derecho, María Ángel Escorcia. Quiero darles una cordial bienvenida. Esperamos que esto sea realmente un diálogo abierto, un diálogo de reflexión, de mucho aprendizaje y de crítica en sentido muy positivo para los tiempos que estamos viviendo. Estamos en un momento muy coyuntural, es un momento histórico, es un momento convocante que estamos viviendo en el país, y también creo que estos diálogos son muy, muy importantes, que nosotros podamos tener estos espacios de encuentro y de discusión con distintas voces a nivel, con nuestros egresados, con estudiantes, con profesores. Quiero darle la bienvenida. Especialmente me interesa muchísimo que antes de arrancar con algunas experiencias puntuales, invitar al profesor Roberto González. Y bueno, básicamente mi pregunta al profesor Roberto es que nos dé un poco de contexto histórico en Colombia, ¿no? Porque digamos que estas luchas no nacieron hoy. Es decir, tenemos un país con una historia de luchas estudiantiles, de luchas y de movimientos juveniles. Y me gustaría que nos dijera cuáles han sido esas luchas relevantes y características en la historia de Colombia, y cuáles han sido esos cambios o esos logros que esas luchas han tenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su invitación a este importante evento. Complacido de estar acá. Bueno, con respecto a tu pregunta, pudiera decir lo siguiente. Lo primero, hay que distinguir un movimiento social de una protesta social. Es decir, la protesta es un mecanismo a través del cual distintos grupos en un momento coyuntural expresan su sentir ante una situación que consideran, digamos, que hay que transformar, que hay que cambiar. Un movimiento social, en cambio, tiene una historia, tiene un objetivo claro, tiene unos protagonistas, y lo caracteriza entonces su larga duración y su identidad acerca de una, digamos, como una reacción ante un cambio o como una búsqueda de una necesidad de un cambio. Conocemos en la historia, particularmente, por ejemplo, en Colombia, movimiento obrero, movimiento campesino, movimiento estudiantil, movimiento de la mujer, movimiento ecologista, etcétera. Ahora, ya aterrizando en tu pregunta, pudiera yo decir que en los años 20, es decir, hace ya un siglo, encontramos los orígenes de los primeros movimientos estudiantiles en Colombia, y un primer asesinato a fines de los años 20 de Gonzalo Bravo, un estudiante de Derecho, un junio, que precisamente a propósito por eso se celebra el Día del Estudiante Caído. Esos años 20 también son los años del nacimiento de la clase obrera en Colombia, que despierta y aparece y organiza sindicatos para propender por unas horas de trabajo, digamos, más dignas, no una jornada de 10 o 15 horas, sino al menos 8 horas. Su consigna eran 8 horas de trabajo, de descanso y de estudio. Y hay que decir también que esos años 20 estuvieron inspirados en la revuelta de Córdoba. En Argentina hubo un movimiento estudiantil muy importante, unos estudiantes de medicina que lograron hacer unas transformaciones notorias en este lugar, y por supuesto eso fue inspirador para todo el movimiento estudiantil en América Latina. Quiero decir además que desde entonces, desde que aparecen en Colombia los movimientos sociales, hay una reticencia, una antipatía y un pretender atribuir a factores externos los motivos de las luchas y las movilizaciones sociales. En los años 20, digamos, recién había pasado la revolución bolchevique en Rusia, la revolución mexicana en México, entonces incluso más adelante el anarquismo en España. Se expulsaron del país incluso extranjeros porque supuestamente llegaron acá a arengar, a subvertir el orden. Ya en esos años entonces se veía con mucha sospecha y antipatía por parte del Estado a los movimientos sociales, y ello incluye, por supuesto, al movimiento estudiantil. En esos años se hablaba de los peligros del bolchevismo, de los peligros de la masonería, etc. Ahora bien,
Hay que situar luego el movimiento estudiantil colombiano en los años 50, que fue muy dinámico para responder a la efímera dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Es decir, el movimiento de Rojas Pinilla tuvo mucha hostilidad, perdón, la dictadura de Rojas Pinilla tuvo mucha hostilidad con el movimiento estudiantil porque obviamente reaccionó ante un régimen autoritario y los militares en el poder. En esos años fue muy visible el papel y protagonismo de los movimientos sociales y el dictador en respuesta reprimió y al mismo tiempo también cerró periódicos, cerró emisoras de radio, etcétera. Un tercer aspecto que quisiera subrayar es que el movimiento estudiantil adquiere una dinámica distinta a partir del año 59 con el triunfo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana significó para el movimiento, para las luchas sociales en América Latina un motivo, un referente, una inspiración, porque muchos pensaron que se podía luchar contra un régimen opresivo, tiránico, etcétera, a través de las luchas sociales. En el caso cubano fue a través de las armas, por supuesto, pero en otros casos simplemente a través de las luchas sociales. Y ello incluía el movimiento estudiantil. Por cierto, el movimiento estudiantil colombiano estuvo dividido. Había quienes simpatizaban con la Revolución Cubana y había otra parte del sector estudiantil que veía como con cierta prevención a esta revolución, porque le parecía muy radical y porque además el movimiento estudiantil no necesariamente tiene que pertenecer a ningún partido político. De hecho, yo diría que hasta los 60 y 70 hubo muchas tensiones porque había como una diferenciación de la protesta de movimientos universitarios de universidades públicas y universidades privadas. Se pensaba que los estudiantes de las universidades privadas eran hijos de ricos, que pertenecían a la, decían entonces, a la burguesía, etcétera. Había como ciertas tensiones dentro de ese movimiento, como también las había a nivel de la izquierda en Colombia. Había muchas posturas, los maoístas, los troquistas, los prosoviéticos. Había tensiones en ese movimiento estudiantil, digamos que no estaba del todo unificado. Ahora bien, hubo un momento clave que es el mayo del 68 en Francia, que inspiró al movimiento estudiantil a nivel global. Hubo manifestaciones en México, por cierto, reprimidas de una manera bastante terrible, la masacre de Tlatelolco, pero en toda América Latina y por supuesto en Colombia hubo como un despertar de ese movimiento estudiantil. Ya en la década de los 70 fueron tantas las tensiones entre el Estado colombiano y el movimiento estudiantil que incluso se prohibió el movimiento, como decir, la Federación de Estudiantes Colombianos fue prohibida por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y luego, digamos, perdón, por el gobierno de Misael Pastrana Borrero, porque los estudiantes retuvieron a uno de los Rockefeller que fue a la Universidad Nacional a dar una charla, y digámoslo así, que ante esa retención o secuestro, como el gobierno lo quiso mirar, hubo mucha hostilidad por parte de ese gobierno para esos estudiantes por ese atrevimiento, digamos, de haber encerrado al señor para hablarle de los problemas que tenía Colombia. Quiero decir además que los años 70 fueron una década muy importante para el movimiento estudiantil, pero también para la protesta social en Colombia. No olvidemos el paro del año 77, que fue un paro emblemático que todos recuerdan, que fue un gran desafío para el Estado por la gran magnitud de apoyo que tuvo este paro en la sociedad colombiana. Ahora, luego del 78 al 82 hubo un gobierno liberal de corte muy autoritario que fue el de Julio César Turbay Ayala, y allí también el movimiento estudiantil y los movimientos sociales reaccionaron ante, digámoslo así, esta mano dura, el Estatuto de Seguridad, etcétera, etcétera. Agrego que durante el Frente Nacional, que fue entre el 58 y el 74, una recurrencia en Colombia a la figura del estado de sitio. Y por supuesto, inspirado también en lo que se llamó la doctrina de seguridad nacional, que hablaba de un enemigo interno y un enemigo externo. En este caso, el enemigo interno era todo aquel que fuese asociado o identificado con el comunismo internacional. A todas estas le ha hecho mucho mal a los movimientos sociales en Colombia la existencia de los movimientos armados que surgen desde mitad de los años 60, porque se ha pretendido estigmatizar la protesta social y los movimientos sociales asociándolos con las guerrillas. Diría también, así como en una mirada muy amplia, que después de la Guerra Fría han ido cambiando las dinámicas de los movimientos sociales porque ya no se pueden asociar necesariamente en todo el mundo con movimientos armados porque la mayoría de guerrillas en América Latina se desmovilizaron y de hecho hubo acuerdos de paz en toda Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
En Colombia, en cambio, pues las guerrillas se reinventaron, se asociaron algunas con el narcotráfico, etcétera, y el conflicto armado continuó. Entonces, este escenario de la posguerra fría adquiere una dinámica diferente para los movimientos sociales, insisto. Ya hay muchos países no asociados a la Guerra Fría porque allí habían terminado las guerras civiles internas. Son muy conocidas las guerras en El Salvador, insisto, en Guatemala y Centroamérica. Ahora bien, en el caso colombiano, para no hablar en exceso, yo diría que hace ya casi 5 años encontramos unas grandes expectativas que nos generó el Acuerdo de Paz de La Habana. Ese acuerdo presupone ampliar la democracia, ya no, digamos, ese temor de movimientos sociales asociados a guerrillas. La guerrilla más longeva de América Latina había entregado las armas, pero además en la sociedad colombiana se despertaron grandes expectativas, asumiendo que la firma de la paz era la paz en sí mismo. Y apenas la entrega de las armas es el comienzo de un proceso para construir esa paz. Sin embargo, esa materialización de la paz ha estado muy difusa porque, digamos, en los tiempos más recientes, pues hay un choque de trenes entre la visión que tiene el actual gobierno y la visión que estructuró el proceso de paz, con restitución de tierras, con la justicia transicional a través de la Jurisdicción Especial de Paz, etc. Victorias del movimiento social y particularmente del movimiento estudiantil, no lo puedo dejar pasar, la séptima papeleta, en la que confluyeron estudiantes de universidades privadas y también de universidades públicas para presionar al Estado después de unos años aciagos de unas temporadas terribles, de la guerra de los grupos de narcotráfico contra el Estado. Y esa fue una victoria liderada justamente por estudiantes. Es decir, que lograron que 10 millones de colombianos votasen en favor de un cambio constitucional para esa vetusta constitución de 1886 fuese cambiada. Entonces, en esa constituyente los estudiantes fueron claves, como también hace unos pocos años el movimiento que llamó de la MANE, que inspirado en Chile, el famoso grupo de los pingüinos de Chile, logró también detener una reforma estudiantil que consideraban hostil a sus intereses. Quisiera terminar esta primera parte acotando que han cambiado mucho las modalidades de las luchas. De esos estudiantes que en los años 70 eran estudiantes que su única manera de responder era tirando piedras, de repente una confrontación directa con la fuerza pública. Hoy día encontramos, por ejemplo, mucha creatividad en las movilizaciones sociales y particularmente en las estudiantiles, a través de canciones, a través de las redes sociales, a través de encuentros y obras teatrales, etcétera. Hay mucha creatividad y yo diría además que hay un pensamiento crítico, hay mayor cultura política y hay una mayor interconexión del movimiento estudiantil colombiano con otras latitudes para ellos beber de esas experiencias y se percibe como un movimiento muy cohesionado y muy claro en lo que ellos quieren, que es ejercitar la ciudadanía, que el Estado por fin los escuche y los integre y que las grandes decisiones no sean tomadas a espaldas de la ciudadanía y que por supuesto los estudiantes hacen parte de esa ciudadanía. Persiste a mi juicio esa prevención y esa mirada un tanto displicente para con las luchas sociales, porque de alguna manera, por supuesto, incomodan y retan al Estado. Normalmente la democracia se presume que el ciudadano elige y quien es electo, en este caso gobernador, alcalde o congresista, toma las decisiones por nosotros. Sin embargo, ante el descrédito creciente de la política, de los partidos políticos, etcétera, hay mucha incertidumbre y poca confianza de la ciudadanía para con las instituciones y en el Estado, Colombia, por supuesto. Entonces hay como una explosión social a partir de muchas frustraciones acumuladas y a partir, a mi juicio, en este caso, de un gobierno que ha estado muy desconectado de la realidad que ha supuesto el crecimiento de la pobreza, el aumento del desempleo, etcétera, etcétera. Entonces hay como un despertar nuevamente del movimiento estudiantil. No perdamos de vista que, a diferencia de los obreros o campesinos, normalmente el movimiento estudiantil cambia en la medida que las personas se gradúan, ya dejó de ser estudiante y viene una nueva generación. Es una dinámica distinta el movimiento obrero o el movimiento de la mujer o el movimiento indígena, ¿cierto? Los estudiantes los que hoy son estudiantes, mañana son profesionales. Entonces tiene unas dinámicas propias
que no son exactamente iguales a otros movimientos sociales. En resumen, han ido cambiando las propuestas de los movimientos sociales, ha venido cambiando su agenda, pero también su manera de enfrentar los problemas y retar a los gobiernos de turno en aras de transformaciones sociales. Se han hecho sentir y observando, digamos, triunfos como el de Chile, que lograron, el movimiento social en Chile logró que el Estado tuviera que aceptar cambiar la constitución de los tiempos de la dictadura. Ha sido como muy inspirador para muchos movimientos sociales, incluyendo el movimiento estudiantil en América Latina. Bueno, yo creo, Roberto, que nos has hecho un recorrido. A mí por eso la historia me parece fascinante y me gusta porque no lo hacemos, es decir, dialogamos también con este fundamento de un contexto histórico. Creo que todo lo que nos has ido contando, cada vez que te iba escuchando y me iba imaginando esa Colombia de los obreros, de los sindicatos, de la estigmatización que todavía no, de la cual no se libran los jóvenes, ¿verdad? De las dictaduras, de todo esto que a veces los nacidos en los 90 tal vez aprendieron otras formas cuando conocieron a Greenpeace y todas estas otras formas de hacer, ya no movimientos sociales, sino digamos esta otra etiqueta, ¿no? Esta otra transformación contemporánea que es el activismo, pero creo que todos están movidos por una sensibilidad moral de sus tiempos, pero también están movidos por las injusticias que estaban, o sea, que en su momento estaban dadas. Y veo, bueno, había una pregunta, pero creo que antes de decirla, la respondiste, que era un poco sobre cuál creías que era que es la identidad del activismo latinoamericano, pero con todo eso que nos has dicho, no sé si tengas una respuesta muy cortita, muy breve, porque creo que con todo el contexto que nos diste, a mi juicio está la respuesta, pero sería bueno que puntualmente nos dijeras cuál crees que es la identidad del activismo latinoamericano. Bueno, esta pregunta es un tanto compleja porque estamos en mora de construir una verdadera identidad latinoamericana. Es decir, tenemos culturas muy fragmentadas, culturas muy locales, y los Estados-nación en América Latina no han tenido una voluntad política para construir digamos, un sentido de identidad latinoamericano como tal. Estamos un tanto lejanos unos de otros. Sin embargo, lo que yo sí puedo sentir es las maneras de ejercitar la ciudadanía y las maneras en que se ejerce la protesta social son muy creativas, y para ello ayuda mucho el arte, ¿cierto? La música y también las redes sociales, para a través de ellos, de esos canales de comunicación, expresar su sentir e intercomunicarse. Yo diría que el arte identifica mucho las nuevas protestas sociales estudiantiles porque es un medio de cohesión y al mismo tiempo es un medio que tiene una gran capacidad de receptividad en la sociedad. Insisto, estamos aún en mora de construir un sentido de lo latinoamericano. Sí, de todas maneras, yo quisiera como anotar, para poder también dar el salto con esto que nos acabas de responder, más que poder caracterizar la identidad de un activismo latinoamericano, creo que es caracterizar los activismos a nivel mundial, porque creo que hay un sentir mundial, global, sobre los activismos, ¿verdad? No necesariamente tal vez los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales tenían una realidad muy contextual, muy propia, pero hoy los activismos están unidos, la indignación parece ser global, digamos que el activista es aquel que quiere cambiar una realidad y se moviliza, se compromete y le dedica tiempo y casi que la vida entera, mientras que en aquel momento los movimientos sociales tenían otras características y otras dinámicas. Entonces yo quiero aprovechar este plus contigo, Roberto, gracias, porque justamente quiero entonces ahora invitar a Raida, que está con nosotros y que es una de las egresadas del programa, sobre exactamente esa, digamos, cómo el voluntariado, porque Raida trabaja en todo el tema del voluntariado y tu experiencia, ¿no? que has vivido durante todos estos años, ¿cómo crees tú que el voluntariado es una forma de activismo o es un activismo en sí mismo? Muchísimas gracias, Kelly, y agradecer al programa por la invitación. Nosotros, desde la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios, en conjunto con Civicus y el programa de las Naciones Unidas de Voluntariado, hace un poco más de 10 años publicamos precisamente un reporte que reflexionaba sobre la relación entre voluntariado y activismo. Y las conclusiones de ese estudio, de ese reporte, nos llevan a hablar de 3 puntos de encuentro. Ambas fomentan la participación.
Ambas se enfocan en propósito y cambio. Y ambas son herramientas para el desarrollo. Entonces, si quisiéramos llegar a una conclusión, deberíamos hablar como ambas, tanto voluntariado como activismo, como formas de participación en pro del desarrollo humano. Entonces, en lugar de pensarlas como acciones contrarias, las debemos pensar como dimensiones o expresiones de la participación, entendiendo que se evidencian de una manera diferente dependiendo del contexto en el que estemos. Yo creo que el profesor Roberto nos hizo una muy buena explicación de esas diferentes manifestaciones dependiendo de las problemáticas y los contextos. Ahora, yo me quiero concentrar un poquito en el tema de participación, porque eso es lo que une a cualquier forma, a cualquiera de estas acciones que buscan elevar la voz por injusticias sociales, ¿no? La participación es algo que nos permite llevar a las personas que están en el margen al centro, o sea, a las personas que nunca habían podido ser escuchadas o que resultan invisibles en un contexto social, las hace visibles, ¿no? Tener una perspectiva más crítica de la participación nos va a permitir tener una perspectiva más crítica del voluntariado y el activismo. Entonces, a mí me gusta hacerme que nos planteemos qué tipo de preguntas tenemos que pensar cuando conversamos sobre la participación. Es importante hacernos preguntas como ¿quién participa? ¿Quién participa en qué? ¿Quién define las formas y los procesos de la participación? O sea, ¿quién nos puede decir esto está bien, esto está mal? ¿Quién? ¿Cuáles son los resultados de la participación? Creo que eso es muy importante porque yo creo que a veces hay acciones que se generan en un momento de desesperación y nunca pensamos en objetivos a largo plazo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es muy importante preguntarnos sobre la calidad y el alcance de la participación. ¿Qué tipo de participación estoy generando y cuál va a ser mi alcance con esa participación? Y yo creo que cuando nos empezamos a hacer estas preguntas pasa algo muy interesante y empezamos a adentrarnos en dos conceptos, ¿no? ¿Qué es lo propio? O sea, hacia qué tenemos propiedad y algo también de agencia. ¿Quiénes son los agentes de esa participación? Y yo me pregunto cosas como, por ejemplo, la gente que está ahora mismo conectada, los que están en este webinar, ¿están participando? Si alguien retroalimenta, eso es participación. Si alguien retroalimenta a su gobierno o si alguien tiene una opinión, eso es participación. Lo cierto es que, y yo con esto quiero terminar esta parte, es que la participación tiene muchísimos niveles y eso lo vemos en el voluntariado, lo vemos en el activismo y son niveles que van desde incluso la no participación. Yo quiero poner, por ejemplo, acciones en donde la manipulación es lo que domina. O eso que también se llama, y viene del inglés, el tokenismo o la participación simbólica. Entonces voy a hacer un debate y voy a invitar a un estudiante para que represente la voz de los estudiantes. ¿Eso es participación? ¿Eso es permitir una participación que tiene alcance real? Hasta acciones concretas, la participación nos puede llevar hasta acciones concretas con objetivos y decisiones puntuales. Lo cierto es que lo que nos debe preocupar y una pregunta que siempre nos debemos hacer es ¿qué tipo de participación es posible, ¿no? Y qué tipo de participación desde los contextos, particularmente en este caso, desde el contexto estudiantil, estamos fomentando. Gracias. Gracias, Raida. Me haces pensar en muchas cosas. Me gusta cuando estos diálogos son así como que para aprender más, preguntarnos más cosas. Yo creo que parte, como para unir un poco tu comentario con lo que decía Roberto, es, estamos en un momento, venimos de frustraciones, venimos como históricamente de haberle perdido el crédito a las instituciones, a los representantes, a políticos, etcétera. Pero esa participación que hoy surge también y que necesita ser cuestionada, porque creo que lo que tú nos acabas de plantear es, yo quiero participar, pero entonces hacer el ejercicio de autorreflexión. ¿Cómo quiero participar? ¿Dónde quiero participar? ¿Cuáles son mis compromisos? ¿Si realmente estoy aportando o no? ¿Cuál es mi nivel de implicación? Eso es un ejercicio, y también lo decía Roberto al principio, que de pronto esos movimientos nacieron así como podría ser que hoy estamos en un momento histórico en donde parece que solamente es un berrinche, pero resulta que 10 años más tarde podría convertirse realmente en un momento histórico, ¿verdad? Sin subestimarnos.
Y yo quiero, aprovechando eso que tú dices de la participación, que tiene que ver con la cultura política, con la sensibilidad, vuelvo y repito, con la sensibilidad moral, con todas estas búsquedas de la injusticia, de las desigualdades, de poder ver hoy distinto a otros tiempos, que nuestra invitada de hoy, María Ángel, que además es presidenta de la Sociedad de Debate y de Estudiantes de Derecho, nos cuenta específicamente de su experiencia, porque yo veo, cuando Raya estaba hablando, yo veo que entre voluntariado y activismo está la relación con la vocación. Es decir, siempre se dice que el voluntario es por vocación, no porque esté ganando, no porque, es decir, va porque le nace, pero cuando se enfrenta a la realidad es cuando se transforma a sí mismo, ¿verdad? Cuando vamos a las comunidades, a conocer, es cuando tú dices, ok, esto merece cambiarse. Y al activista yo creo que le pasa lo mismo, ¿no? Que también lo hace en algún sentido por vocación y que cuando llega a la realidad o estando en la realidad decide salir a decirlo porque necesita que lo escuchen. Entonces, María Ángel, ¿cuál ha sido esa experiencia tuya? ¿No? ¿Cuál crees tú que hoy es, digámoslo como en términos de beneficios o desafíos o perjuicios que han tenido o que tienen las redes sociales en el activismo que actualmente los jóvenes están, digamos, llevando a cabo en nuestra ciudad o en el mundo entero? Ok, hay un término para eso y se le llama la ciberciudadanía. Los ciudadanos de ahora tienden a ser muchos más activos en las redes sociales porque esto tiene características importantes. La adaptabilidad, tiene capacidad de supervivencia, pero también es muy versátil. Cualquier persona de cualquier dispositivo puede hacer ciberactivismo, puede emitir su opinión. La característica del ciberactivismo es que desde cada persona haciendo un conjunto, hay un cambio en la agenda pública, los gobernantes se escuchen y hay una movilización masiva de personas que permita ese cambio en esa agenda pública. ¿Cómo funciona esto en las democracias? Especialmente en un contexto como el colombiano, como ya lo explicó el profesor, acá hay algo supremamente importante y es, hay falta de confianza en las instituciones públicas. Y esto es sumamente importante porque significa que entonces las personas no se sienten, no tienen lo suficientemente credibilidad en sus instituciones para ir allá y poner demandas o poner tutelas o poner cualquier otra acción, porque dicen, hombre, yo pongo mi demanda y me la responden en 6 meses. La forma más fácil para que esto cambie es desde mi celular imponiendo mi opinión. Pero esto obviamente también tiene su repercusión, porque a pesar de que en Internet tú puedes emitir tu opinión, igualmente hay una línea de pasividad. ¿Cuál es esa línea de pasividad? Yo me quedo en mi casa, yo emito mi opinión desde mi casa, pero ¿qué pasa en las calles? No pasa nada. Y eso también eso es lo importante. Y segundo, que también es supremamente dañino para movimientos como el paro, por ejemplo, es que hay mucha información falsa y también hay mucha información simultánea que pasa todo el tiempo. Entonces, estas dos cosas unidas hacen que la gente, los espectadores de las publicaciones, pierdan la credibilidad en la información que adquieren o simplemente no asuman la carga de investigar bien qué información es la que están publicando. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en Facebook y veo no, que mataron a Iván Duque y yo como no investigo y creo todo lo que dice Facebook, pues ya yo lo publico. O lo que pasó con Lucas Villa, que sí, lamentablemente falleció, pero su fallecimiento pues aconteció mucho después de lo que se había dicho en las redes sociales. Y muchas páginas de Instagram, entre otras que eran confiables, emitieron esa información sin siquiera ponerse a buscar. Y lo más preocupante de esto es que el 56% de los jóvenes tienen como herramienta de información Twitter y Facebook. Es decir, no se encargan mucho de buscar en el Heraldo o otros medios informativos imparciales como Deutsche Welle, entre otros, la información que reciben a través de estas redes sociales. Ok, y aprovechando tu intervención, ¿cuál es, digamos, en este momento que estudias y que practicas o que estás en esta dinámica del ciberactivismo, cuál crees tú que son como digamos, ustedes cuando se encuentran o viene pronto, no sé, se ponen de acuerdo para algún evento específicamente, ¿a qué herramientas recurren o qué tienen en cuenta para que estas cosas no pasen? Porque tú has hablado de la credibilidad, que creo que lo ha dicho un poco Raya, lo ha dicho el profesor, ¿verdad? Lo ha dicho Roberto en su intervención, que este ruido les resta credibilidad, pero también hace falta
digamos, contrastar, porque tienen una ciudadanía, no, estamos hablando como de una, yo siento que estamos hablando de una ciudadanía del mainstream, o sea, todo es posible de, conectas el celular y lo transmites, ¿no? Todo es transmitido. Entonces, ¿qué son esas cosas que tienen en cuenta al momento de generar o empezar sus acciones de activismo? Ok, hay varias cosas que se tienen en cuenta del ciberactivismo y la primera es la organización. Es decir, es imprescindible que si uno va a hacer ciberactivismo digamos, en eventos tan grandes como es el paro nacional o muchos movimientos feministas que se han hecho alrededor del país, lo primero es la organización. Entonces, particularmente se hacen grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, donde las personas hacen una agenda de dónde se van a encontrar, qué cosas llevar, entre otras cosas. Y también hay que tener en cuenta como que el ciberactivismo también es como una herramienta de participación ciudadana, en tanto las personas se informan y buscan informar. Eso era lo que yo venía diciendo previamente. Entonces, por ejemplo, Greta Thunberg, que tiene una fundación ambientalista, ella no solamente se encarga de asistir a conferencias y decir diálogos políticos sobre la situación ambiental tan crítica que hay en el planeta, sino que a través de su fundación se encarga de incentivar a más personas de entrar a ella y decir como cosas que uno puede hacer desde su casa para ayudar al medio ambiente o informaciones sobre el medio ambiente que hay alrededor de todo el mundo. Ok, aquí a Marlon hace una pregunta, dice, ¿podría decirse que la presión mediática que se ejerce en redes sociales tiene impacto en el aparato estatal? Como mencioné anteriormente, a pesar de que desde el teléfono tenemos muchas posibilidades, siempre hay como una línea de pasividad. Si bien los medios, las redes sociales pueden crear cierto bullicio porque representan la opinión pública, esto no necesariamente significa que haya un estado que quiera escuchar. Y eso es lo que pasa en Colombia y en muchos estados latinoamericanos, estados que no escuchan. Entonces, a pesar de que la gente siempre se quiere ir como desde el diálogo o desde las vías más mediáticas, más pacíficas posibles, hay estados que no escuchan. Y como venía diciendo Raida, la verdadera participación no se materializa con un estudiante que representa a miles en todo el país, sino con una diversidad de representantes que manifiesten las inquietudes desde todos los sectores políticos y todos los sectores sociales de un país tan diverso como es Colombia. O sea que, digamos, hay una presión mediática que ustedes ejercen a través del ciberactivismo y de la ciberciudadanía de la que estás hablando, pero que encuentra una gran barrera cuando no es atendida, cuando no es escuchada. Entonces tú de alguna manera le dices a Raida, ¿no? Raida, esa participación, estoy de acuerdo contigo, no se da porque evidentemente no se participa solo. Entonces yo le quiero preguntar a Raida ahora, Raida, ahora te llamo a ti. ¿Cómo? Aquí estoy. Sí, es que una pregunta en tu intervención, pero quiero conectarla con lo que dice María Ángel porque me parece que es pertinente. ¿Cómo deberíamos imaginar ese futuro en manos de los jóvenes a partir, obviamente, de esa concepción de participación? ¿O qué nos dices tú sobre, bueno, sobre cómo crees tú que debería conseguirse esa participación que se busca, que tú cuestionas, ¿no? Como a modo de reflexión, pero también cómo imaginas este futuro o el futuro colombiano en manos de los jóvenes? Yo creo que esa es una pregunta muy difícil, Kelly, de responder porque, o sea, yo puedo tener algunas opiniones sobre cómo se ve el futuro en manos de los jóvenes y creo que es un futuro vibrante, creo que es un futuro comprometido, creo que es un futuro que quiere hacerse escuchar. Yo creo que lo que estamos viviendo es de verdad sin precedentes y tal vez sea un momento histórico, como tú dijiste, en 10 años. Yo lo que creo es que hay visiones colectivas, ¿no? Y los estudiantes, los jóvenes, no solamente los estudiantes, los jóvenes en general, desean ser partícipes de los cambios y desean ser escuchados. Justamente como decía María, desafortunadamente el problema es que los estados latinoamericanos en general no están preparados para escuchar. Y yo ahí precisamente que yo creo que es una reflexión que me atrevo a hacer como con más propiedad es sobre qué herramientas podemos utilizar para ser escuchados. Y como comunicadora y como comunicadores, justo que estamos aquí también compartiendo desde el programa de comunicación, yo creo que esa es la primera herramienta, es saber
qué queremos contar, cuáles son las narrativas que estamos construyendo. Yo creo que hay algo que sin lugar a dudas está pasando, ¿no? María ya nos hablaba de un ciberactivismo, de una ciberciudadanía. Las estructuras sociales están cambiando y ya no hay una sola forma de hacer las cosas. O sea, salir a la calle no es la única forma de protestar o de hacer activismo o de construir movimientos. Por eso también cada cosa es una cosa diferente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cualquier acción que hagamos en cualquier contexto debe ser comunicada y hay muchísimas formas de comunicarlo. Las formas de participación son cada vez más diversas y creo que en el mundo en el que vivimos, sobre todo un mundo en donde los jóvenes tienen incidencia sobre esa participación, vamos a ver cada vez más diversidad, más mezcla de acciones, más diferencias. Lo cierto es que yo creo que muchos de los movimientos sociales seguirá cambiando de acuerdo a las acciones que se realicen, pero no lo comunicamos adecuadamente. No estamos construyendo estructuras en donde los objetivos y las historias estén conectadas. Y eso es muy importante. Yo creo que en ese sentido a mí me gustaría dejar, más que cualquier otra cosa, es una reflexión, ¿no? Yo creo que para construir esas narrativas que luego tienen incidencia y que se pueden convertir en soluciones y que se pueden incluso convertir en políticas, porque lo hemos visto, campañas que se convierten en políticas, movimientos que se convierten en estructuras. A mí me gustaría que pensemos en tres cosas, ¿no? Si hablamos de participación, ¿a qué tipo de participación y cuál es la calidad de esa participación? No importa dónde se haga, no importa si se hace en el ciberespacio, en las calles, en la mezcla del arte, no importa, pero ¿qué tipo y cuál es su calidad? ¿Cuál es la calidad de esa participación? ¿Qué tiene detrás esa participación? Cuando hablamos de propósito y cambio, ¿hasta dónde es posible el cambio? Y yo no estoy diciendo esta pregunta para limitar las posibilidades de un cambio real, pero sí para saber cómo se estructura cómo se estructura una protesta, cómo se estructura un movimiento. Nosotros tenemos que saber que los movimientos además se desarrollan en el tiempo. Lo que se consigue hoy como objetivo se vuelve el cimiento de lo que se quiera conseguir mañana en la protesta. Entonces tenemos que ser muy consecuentes con eso. Y por último, que me parece importantísimo cuando hablamos de la participación como una herramienta para el desarrollo es qué tipo de desarrollo y para quién. Y yo creo que esta es la esencia de todo. Si nosotros sabemos objetivo y el tipo de diferenciación que queremos lograr, el tipo de cambio que queremos lograr y sobre todo para quién, nuestras historias van a ser cada vez más poderosas. Y yo creo que los jóvenes, sin lugar a dudas, están mandando la parada ahí porque los jóvenes en el montón de herramientas que hay hoy están encontrando maneras novedosas, maneras únicas de hacerse escuchar. Ok, yo creo que parte de del malestar, ¿no?, que causan estas formas de manifestación o de hacerse escuchar es que yo creo que los jóvenes saben lo que no quieren. O sea, lo que está claro es que saben lo que no quieren. Y ese proceso de identificar lo que quieren, ¿no?, va a tardar un poco porque toca pensarla, ¿no?, supongo yo que para no caer en los errores de lo que criticamos, porque a veces lo que más criticamos es lo que terminamos repitiendo. Pero yo te quiero preguntar a ti y también le quiero preguntar, esta es una pregunta para Roberto, sí, y luego vamos otra vez con María Ángel, si ustedes consideran que ir a marchar es participación, ¿sí? O si es solamente un primer paso para lograr lo que soñamos o lo que los jóvenes buscan en este país, los cambios. Kelly, claro que es participación. Justamente con eso empecé un poco a hablar, ¿no? Que la participación tiene diferentes expresiones y dimensiones. Salir a marchar es un acto de participación. Lo que pasa es que ya cuando hablamos de cuál es su importancia o qué significa dentro de una problemática social específica, eso ya va a depender de para qué marchamos, ¿cierto? Y eso es lo más importante. Yo creo que debemos volver al para qué, debemos volver al por quién, debemos volver a cuál es el objetivo estructural de esta marcha pero al mismo tiempo entender que todo tipo de participación
es válida y todo tipo de participación tiene un espacio en la sociedad. No podemos no permitir que alguien no participe, que no estemos de acuerdo en la forma en que quieran participar. Pero simplemente para volver a tu pregunta y cerrar, para mí sí es una forma de participación, pero su importancia dentro de un cambio estratégico dependerá de cuál es su objetivo y para quién lo estamos haciendo. Ok, gracias. Roberto, esta pregunta también es para ti. Permíteme antes de responder eso, dar 3 ideas que me parecen relevantes. Uno, ¿quién decide cuándo las protestas sociales son legítimas? Porque resulta que a veces el Estado invalida las movilizaciones porque asume que son innecesarias, que son exageradas, que son fuera de tono, etc. Segundo tema, yo diría que los jóvenes colombianos y los estudiantes están reclamando una mayor participación en la construcción de la nación y que no sea un tema exclusivo de los políticos. Y quiero también decir que coincido plenamente con Raida en cuanto a que el marchar, el participar en la protesta es una escala de la participación, por supuesto, que es como una etapa, ¿cierto? Que va aumentando de nivel en la medida en que los estudiantes y los jóvenes se organizan, definen claramente sus metas y buscan la manera de ir, digamos, ascendiendo en organización, propósitos, persistencia de lucha. Por último, también coherencia. Quiero poner un ejemplo. En Chile, los movimientos sociales fueron muy proactivos para que cambie la constitución, pero el domingo no fueron a votar. Es decir, hubo una baja participación en general, no estoy hablando de los jóvenes de todo Chile. Entonces tiene que haber una coherencia en que la protesta es una manera de buscar transformaciones en la sociedad, pero también el ejercicio ciudadano de participar directamente en las urnas es otra escala muy definitiva. Entonces lo uno y lo otro no pueden estar desconectados, porque ese es el momento que podemos incidir más directamente en elegir a buenos gobernantes, a buenos congresistas, etcétera, de cara a que ojalá ellos también puedan sintonizarse con las grandes necesidades del país, lo cual no es nada simple. Gracias. Bueno, y ahora quiero trasladarle la pregunta. Creo que yo creo que ya podemos ir como recogiendo algunas conclusiones importantes. Aquí las voy a ir anotando para al final compartirlas con ustedes, pero quiero que María Ángel nos comparta su opinión sobre si las marchas son participación, que es la pregunta que tenemos ahorita aquí en el chat, o solamente es como un primer paso para los cambios que están buscando los jóvenes. Yo creo que, tal como ha mencionado el profesor Roberto y Raida, las escalas de participación se han matizado, se han vuelto un arcoíris. No tenemos una sola forma y obviamente la marcha es una, pero hay que ver cuál es la calidad de cuando tú vas a marchar, porque está bien que tú vayas a marchar y presentes tu inconformismo, pero tienes que saber por qué estás inconforme, no porque viste, no, que no sé qué tal cosita y ya yo voy a salir a marchar. Uno tiene que ir a marchar sabiendo por qué está inconforme, sabiendo cuáles son las injusticias políticas. Y tal como decía Kelly, los jóvenes a veces sabemos lo que no queremos, pero nos cuesta saber lo que queremos. Cuando hay marchas y se producen estos entornos políticos como ahora, de un paro tan largo, un paro tan impactante como el que hemos vivido estas recientes semanas, hay un margen de riesgo que es lo que se llaman las luchas parasitarias. Es decir, cuando hay un margen constante de protestas y no hay como una organización, objetivos específicos, es muy fácil que más luchas se unan y más cosas y haya división entre otras cosas, y esto lo único que produce es una segmentación de la sociedad que al fin y al cabo no nos lleva a ninguna solución. Entonces, las marchas sí son una forma de participación que se suman a las otras formas de participación, pero en estas específicamente hay que saber qué es lo que nos incide a nosotros a salir a las calles y decir, estoy inconforme con este gobierno, con esta banca, con esta casa de gobierno, y qué es lo que pretendo a través de esta manifestación de mi inconformidad. Yo creo que con eso que tú dices me hace pensar en que para ser un activista, digamos, como ya estamos como en el campo del activismo, yo digo, para ser un activista habría que preguntarse si eso que uno hace vale la pena, ¿verdad? Y en torno a si eso vale la pena, yo digo, me pongo a pensar y digo, caramba, esa pregunta se la tuvieron que haber hecho las sufragistas. O sea, para lograr eso fueron años de lucha.
si esa lucha realmente valía la pena y fueron tan insistentes que lo lograron. Lo mismo con Vietnam. Bueno, aquí está el profesor de historia, ¿no? Pero también lo pienso cuando las sufragistas, cuando viene a como todas esas luchas que han tenido que preguntarse eso, porque va a exigir, lo que ya decía Roberto, coherencia, va a exigir, digamos, el activista yo creo que debe ser muy consecuente. Me gustaría de pronto preguntarles eso, ¿no? Como que cuando uno dice activismo o cuando uno se dice activista, ¿qué es? ¿Cuáles son esos componentes desde la comunicación o desde la historia o desde la misma experiencia estudiantil de María José? Debe tener un activista. O sea, ¿quién es ese personaje? ¿Quién es? ¿Cuáles son sus características o sus habilidades o sus capacidades, sus aptitudes que ustedes consideran que debería tenerse en cuenta? No sé, aquí es libre, ¿no? El que quiera participar. Ray, creo que abriste el micrófono. Sí, puedo arrancar yo. Sí. Yo creo que esa es una pregunta que nos debemos hacer con cualquier decisión que tomemos sobre nuestro camino profesional. Es decir, si mi decisión es ser periodista, ¿vale la pena ser periodista? Si mi decisión es ser académico, ¿vale la pena? Porque todas las profesiones vienen con sus especificaciones, con sus características, pero yo no puedo hablar, lo mismo, me parece un poco atrevido tratar de definir al activista, porque no soy activista, aunque he participado, no creo que pueda tener ese rol, pero sí tengo muchos amigos que son activistas y que esa es su profesión y que esa es pero su nos vida. puedes decir. Ellos no. Por eso, justo, pero quería dejar eso claro porque creo que incluso a mí en muchas ocasiones me presentan como activista y yo no soy activista, yo soy periodista, que es completamente diferente, ¿no? Pero lo que sí yo veo que es muy común de mis colegas y amigos que son activistas es que hay un entendimiento profundo de lo que se necesita cambiar. Y es una convicción personal y es una decisión de vida. Y eso está representado en absolutamente todas las acciones que ellos como personas realizan. El activista no es activista de medio tiempo, el activista no puede ser activista en su cuenta pública de Instagram y en la privada no. El activista no puede tener una narrativa para el público y una para sus amigos y su familia. Eso no existe. Y es una decisión de verdad de mucho coraje. Yo, por ejemplo, soy muy cercana con quienes han trabajado en Amnistía Internacional, en Human Rights Watch, incluso quienes han desarrollado movimientos personales, y esto se vuelve su vida, y lograr separar y lograr tener espacios para desarrollar una vida en donde todo tenga cabidas es muy difícil. Ser activista por definitivamente tener una convicción, pero yo pienso que la palabra que más se me viene a la cabeza cuando yo pienso en un activista es compromiso. Es un compromiso eterno, es un compromiso de por vida. Ray. Yo no tendría. ¿Se fue o yo me fui? ¿Quién se fue? Porque quedé así en el aire. Tal vez tú, Kelly. Ok, ya volvimos. Roberto. Yo quisiera aportar a la discusión, más que una definición, una necesidad de ciudadanos proactivos, de ciudadanos que tengan conciencia, claridad de lo que es la política. Muchas veces la gente dice, yo aborrezco la política, y resulta que la sociedad todo es político, ¿cierto? Claro, entonces, sí, que tengamos una cultura política clara, y obviamente habrá líderes, habrá dirigentes, habrá activistas, pero más que los activistas es la conjunción de una sociedad despierta. Por ejemplo, aquí no hemos hablado de los grupos indígenas. Los grupos indígenas se han revelado porque la memoria histórica que se ha escrito los ha mantenido siempre como unos grupos subalternos, unos sectores invisibles. Y ellos dicen, estamos aburridos de esos relatos en donde nosotros no contamos. Entonces, fíjate tú, es la conjunción de una sociedad que se quiere hacer escuchar, indistintamente estemos de acuerdo o no con que se derriben estatuas, etcétera, pero sí conscientes de que hay que propender por la búsqueda de grandes transformaciones. Entonces yo diría que es los jóvenes, es los estudiantes, es la clase obrera, es una conjunción de sectores que a la larga todos están reaccionando, en este caso una reforma tributaria totalmente improcedente, en un momento difícil, etcétera, etcétera.
y ya luego sí organizarse de tal manera que hacia dónde vamos, qué queremos y de qué manera lo vamos a lograr. Entonces es como una conjunción de factores en donde todos podemos ser partícipes de ese activismo, indistintamente haya líderes, teniendo claro cómo funciona la política y de qué manera nosotros podemos ejercitarla, conociendo la Constitución, conociendo nuestras limitaciones y todas las bondades de un Estado social de derecho que por fortuna nos diferencia de países, qué sé yo, como Venezuela, en donde las libertades ciudadanas están restringidas al máximo. Lo que no puede pasar es que nosotros lleguemos a ese estado de cosas en donde no nos permitan que nuestras voces se escuchen o que no se permitan manifestaciones, protestas, etc. Entonces yo creo que es muy importante la claridad de lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Gracias. Y quiero cerrar con María Ángel. María Ángel, ya que los has escuchado a todos, me gustaría que tú seas quien nos dé como esa opinión desde la lucha. Yo concuerdo con ambas intervenciones. Como Raida decía, no es solamente activismo en una de mis facetas de la vida y en otra ya no lo soy. Creo que el activismo se compone de la verdadera entrega de la persona por la causa. Y es que aquí en Colombia tenemos muchas. Tenemos el movimiento campesino que busca un trueque más justo con las personas que trabajan en el campo y que están siendo sumamente atacadas, digamos, por los tratados de libre comercio en el país. También tenemos los movimientos afrodescendientes, tenemos los movimientos feministas, los movimientos indígenas, entre otras cosas, que nos muestran a nosotros cómo se hace el verdadero activismo. Y es que el verdadero activismo es 24/7, porque es que los grupos marginalizados son marginalizados 24/7 en todas las esferas sociales y en todas las esferas políticas. Entonces, si me preguntasen cómo debe ser el activismo, es que el activismo es aplícalo a todas las interacciones, aplícalo a lo que dices, aplícalo a lo que piensas, aplícalo en tus diálogos, aplícalo en tus posts de Facebook. Yo, por ejemplo, me rehúso a reírme de chistes machistas o de chistes misóginos y también me rehúso, por ejemplo, a que si veo a alguien que cree que por lo menos decir, y esto va a ser un poco fuerte, quedé tan encerrado como una mujer en una bolsa de plástico. Ese tipo de situaciones a las que uno se enfrenta en muchos entornos, no solamente el cibernético, sino también en los diálogos con compañeros de la universidad, etcétera, son los que uno se tiene que rehusar. Uno se tiene que rehusar a ser parte de eso, uno se tiene que rehusar a ser partícipe y a sonreír falsamente. Creo que entonces el verdadero activismo no es solamente colocar en un post de Facebook que tú apoyas el paro nacional, sino que verdaderamente entiendas por qué es que se da ese paro nacional. Veamos cuáles son los sectores sociales más damnificados con la reforma tributaria y la reforma de salud que quiere sacar el gobierno. Entender verdaderamente las precariedades que sufrimos y sobre todo negarnos a repetirlas, porque es que desde la repetición es que venimos trayendo la costumbre y entonces desde la costumbre se construyen las sociedades. Y así es como creo que debe ser el verdadero activismo. Bueno, yo no pretendo hacer aquí digamos, me gusta escucharlos desde sus diferentes concepciones y yo no pretendo aquí sacar una verdad, pero creo que hemos discutido temas, hemos recibido un contexto histórico muy importante, una experiencia de Raida desde el voluntariado que me parece válida, completamente válida, porque dialoga con el activismo y hemos escuchado a María Ángel. Yo creo que podríamos ir concluyendo con líneas muy grandes y nos queda mucho por discutir, quedan preguntas todavía por hacer, pero una de las cosas que creo que es importante, porque el activismo, digamos, hay activismo digital, judicial, social, es decir, todas las razones, un poco escuchando a María Ángel, todas esas razones por las cuales deberíamos luchar son ya razones para el activismo, ¿no? Pero el activismo, recogiendo lo que decían ustedes, me gusta mucho lo que dice Raida, sería muy importante que para un activismo en el siglo XXI podamos tener la capacidad de identificar cuáles son las narrativas que queremos contar, cuáles son las que nos están contando, cuáles son las que quisiéramos no volver a contar más, o que tendemos incluso que contar porque no se han dicho nunca, ¿no? Esas narrativas ocultas que están allí y que nos hacen también daño.
creo que hay que tener, debemos estar preparados para un activismo con coherencia, con espacios, que pretenda construir, que quiere construir nación. Está un poco en eso, en la línea de lo que comentaba Roberto, ¿no? Los jóvenes quieren como activistas ser escuchados, ser parte de la construcción de esta nación. Hablando de la marcha específicamente, digamos que el activismo puede estar, ¿no? La protesta es una de las expresiones del activismo, y donde se hacen escuchar las voces, pero también hay, digamos, hay divulgación del activismo, y eso sucede cuando van a charlas, como el ejemplo que ponían de Greta, ¿no? Que van y comentan a otros espacios qué hacen, cuáles son sus causas, sus luchas, etcétera. Pero un activista debe entender la calidad de su causa, información sobre su causa, convicción sobre su causa, decisión de vida sobre esa causa. Es lo que ustedes han dicho. Yo estoy aquí como recogiendo porque como notas. Creo que hay algo de transparencia, un poco en lo que decía Raida, ¿no? Tienes que ser transparente en todo, en tus redes, en tu vida, en tus decisiones. Hay una coherencia y una transparencia, y creo que también es una forma auténtica, claro, ¿no? Con la autenticidad asumido, compromiso, coraje. Y yo quiero también aprovechar lo que decía Roberto. Yo creo que el activista es aquel que quiere o que hace transformaciones directas en una realidad específica, no tiene que ser abarcador, ¿no? El activista se dedica a una causa específica y directa, y de pronto allí también comulga el voluntariado, ¿no? Queremos ayudar, queremos aportar directamente a una realidad para transformarla. Bueno, no sé, quiero agradecerles, nos quedan unos minutos también, pueden hablar aquí. Una cosa nada más, y yo quiero hacer fuerza de lo que el profesor Roberto dijo, que a mí me gustó mucho cuando él respondió la pregunta de cómo definir el activista, en realidad con hacer un llamado a que todos tenemos una forma de participar, y todos debemos ser coherentes con esas formas que decidamos. De pronto no seremos los líderes, de pronto no seremos activistas, pero quienes estamos comprometidos con lograr que las transformaciones sociales que consideramos sucedan, debemos saber cuál es nuestro rol y ser coherentes y ser responsables con ese rol. Yo creo que esa para mí es la invitación más bonita que me llevo de esta conversación, y definitivamente escuchar personas como María, con esa convicción, con ese conocimiento a tan joven edad, nos muestra que el camino se ve muy bien, y vienen cosas muy positivas con lo que están haciendo los jóvenes. Gracias, Ray. Roberto. Quisiera decir tres cositas. Muchas gracias, he disfrutado este espacio. Muchas gracias a Kelly, a Raida y a María. Yo solamente podría decir dos o tres cosas. La primera es que tengamos en alto el sentido de la solidaridad y no el del individualismo, porque muchas veces yo puedo ser activista en pro de mi propia causa, pero no me interesa los demás. Lo segundo, que no nos desprendamos del ser ciudadano. Entonces yo voto y ya después hago todo tipo de trampas en la vida cotidiana, ¿cierto? Y entonces ya pierde sentido, pierde coherencia el ser un ciudadano que vaya a transformar su sociedad. Y por último, la persistencia en las grandes transformaciones sociales solo se han dado a partir de la persistencia, de la constancia. Entonces, estoy de acuerdo con muchos que lo que está pasando ahora lo podremos medir en unos años, en la medida en que haya, digamos, una fuerza decidida, bien organizada, propendiendo todo el tiempo por estas transformaciones. No, yo le digo a mis estudiantes, bueno, la jornada de 8 horas la logramos durante muchos años. No fue que a alguien se le ocurrió un día, vamos a darles una jornada de 8 horas. Entonces fueron muchos grupos que hicieron allí ruido y constantemente, etcétera, etcétera, hasta que se dieron esas transformaciones. Entonces yo creo que está en sus manos, la de los jóvenes y los activistas, pero también de todos los ciudadanos, de cada uno desde su orilla, ir contribuyendo en pro de estas transformaciones. Gracias. A ti. María Ángel. Bueno, yo quisiera reforzar lo que han dicho, y es: la unión hace la fuerza, ¿no? Cada esfera, cada parte del arco iris que yo venía mencionando es lo que definitivamente hace que la participación tenga un impacto en la realidad y en lo que queremos cambiar. Así que también mi invitación es: extiendan su ideología, extiendan su causa a la esfera de lo privado, a la esfera de lo público, pero nunca se olviden de su espíritu y de lo que realmente quieren. Y por último, y no menos importante,
Invitarlos también a postularse a las nuevas convocatorias que hay en Sociedad de Debate el próximo semestre y los estaremos esperando con los brazos abiertos. Yo les quiero agradecer, de verdad, me encanta la metáfora del arco iris, porque este país necesita muchos colores. Necesitamos, después de todas las tormentas que estamos atravesando, necesitamos de verdad que por fin veamos la luz y veamos todos esos colores en un bonito diálogo de diferencias, ¿no? Que cuando están juntos en la diferencia se ve digamos, hay una hermosa imagen del arco iris, así como este país merece muchas voces y muchas edades, y desde muchos sectores necesitamos construir un país mejor. Yo les quiero dar las gracias a ustedes por haberse reunido con nosotros, a todos los que están conectados a nuestro programa de comunicación social, y siempre decirles que habrá espacio para más de un diálogo policromático en estas redes. Que tengan una muy bonita tarde y estamos viéndonos. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.